estaba diciendo que no es que el código Mem He Shin sirva para todas las cosas de la vida. El código Mem He Shin es específicamente para la sanación. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un problema económico, tiene que ocupar otro código e insertarlo ahí. Entonces, por eso después vamos a ir aprendiendo distintos códigos y que se van entonces a colocar dentro del Shem Yeshua para que se cumpla esta palabra que es pedirle al Padre en el nombre Yeshua. Entonces quiero aclarar que el Mem He Shin es solamente para un tema de enfermedad. Para otras temas que hay que liberarse de la vida, cada uno tiene un código diferente. Entonces estamos aprendiendo a ocupar el Shem Yeshua como una base. Entonces en distintas meditaciones vamos a ir insertando otros códigos para ir viendo en la práctica cómo se trabaja. Pero para que entonces aclarar que lo que vimos ayer es específicamente para sanación. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo seguir luchando por algo y no rendirse? ¿Y cuándo aceptar que las cosas han cambiado y dejar las cosas en paz? Es decir, ¿cierto? ¿Cuándo sigo peleando por algo? ¿O cuando digo, bueno, ya fue y dejo esto? ¿Cuándo uno hace esa opción? ¿O cómo? ¿Cómo sabe? ¿Cómo saber cuando estoy renunciando a algo demasiado pronto? ¿Y cómo saber cuando estoy presionando por algo que ya su tiempo y su misión terminó? Esa es una aplicación práctica de los principios de la Kabbalah y que a veces uno puede estar en situaciones de la vida confusas. La confusión viene del ego, sabemos. Pero hay momentos de crisis en que uno tiene mucha confusión, no tiene claro qué decidir. Y se presentan distintas opciones. Los momentos de confusión o de crisis son momentos especialmente atractivos para el ego, para generar muchas opciones en la mente, y eso genera, esa situación de crisis o de cambio, genera una confusión mayor que impide muchas veces que se escuche con claridad la voz del alma, y eso es lo que le llamamos confusión. Está el alma hablando y el ego, que conoce esa situación, entonces hace su trabajo de generar muchas ideas muy lógicas, inteligentes, que contrapesan ahí la opción del alma, y uno llega un momento que no sabe qué hacer y queda entonces como en blanco, y un día dice que tiene claro, que ya lo resolvió, pero al otro día vuelve a entrar en la duda. Es una situación muy desagradable, muy paralizante, y que a veces uno no sabe cómo salir de ahí. Entonces, si vamos aplicando lo que hemos aprendido de la Kabbalah, ¿cuándo seguir luchando por algo y no rendirse? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuándo tú sigues, ¿cierto? Aunque todo parezca que viene en contra, pero tú sigues. Cuando es algo que quiere mi alma. Exactamente. Cuando es algo que tú en algún momento
has conectado, aunque sea un segundo, y tú lograste en ese momento captar que eso es lo que tu alma quiere. Tienes una certeza. Por eso cuando uno tiene certezas del alma, que no son certezas lógicas, las certezas del alma son sentimientos profundos que uno siente en el corazón. No son razonamientos deductivos lógicos. Entonces, cuando uno tiene una conexión con uno, ya sea en una intuición, en un momento de tranquilidad, una meditación, una oración profunda, y tiene un destello de certeza y lo siente en el corazón, eso es entonces una verdad del alma. Entonces, cuando se pregunta, ¿cuándo seguir luchando por algo y no rendirse? La respuesta es cuando ese algo es el algo que viene de tu alma. Por eso también de aquí surge otra pregunta. Aquello por lo que estás luchando, ¿de dónde viene? ¿Viene de tu alma o viene de tu ego? Entonces, cuando se pregunta, ¿cuándo seguir luchando por algo y no rendirse? La respuesta sería, cuando ese algo por el cual tú estás luchando es un algo, una voluntad que viene de tu alma. Por eso es importante cuando uno está luchando por algo, está haciendo algo, siempre estarse preguntando ¿por qué estoy haciendo esto? ¿De dónde viene mi decisión de hacer esto? He optado por esta persona, he optado por este trabajo, he optado por esto. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa voluntad? ¿Qué es lo que me está moviendo a mí a hacer eso? Entonces, cuando uno se hace esa pregunta antes y dice, esto es lo que es la voluntad de mi alma, que sabemos que la voluntad del alma es la voluntad del Padre, entonces ahí tú sigues luchando. Sigues luchando y no te rindes nunca. Porque el hecho que uno siga la voz del alma no necesariamente significa que sea fácil. Por eso la Cábala dice, la emuná no hace las cosas fáciles o sencillas, las hace posibles. Esa es la diferencia. La emuná no significa que uno dice, yo tengo emuná, entonces no tengo ningún problema. Puede haber mucha adversidad, entonces, pero la emuná hace las cosas posibles. ¿Qué cosas? Aquellas cosas que el Padre te está diciendo a través de tu alma. Entonces, esa sería la primera respuesta. ¿Cuándo seguir luchando? Cuando es de tu alma. ¿Y cuándo aceptar que las cosas han cambiado y dejar las cosas en paz? Es como la respuesta es la misma. Hay veces en que tu alma te pide en un momento de tu vida algo. Entonces tú estás trabajando en esto, tú tomaste en ese momento de tu vida una decisión, empezaste a trabajar en eso, muy bien, muy de acuerdo a tu alma, pero en algún momento tu alma te puede pedir otra cosa, entonces ahí tú no te empecinas en eso que habías comenzado en un momento de tu vida, porque ahora el alma te está pidiendo otra cosa. Entonces es el mismo principio, que sería estar permanentemente escuchando entonces la voz del alma. Eso es lo que te va a dar la guía, siempre. Siempre la respuesta está ahí. Entonces, por ejemplo, cuando dice, ¿cuándo aceptar que las cosas han cambiado y dejar las cosas en paz? ¿Qué es lo que ha cambiado? Tienes que preguntarte. Porque si estás pensando en lo externo, te puedes confundir. Hay que pensar si cambió lo interno. Si el mensaje que te está viniendo del alma cambió.
Si el mensaje que viene del alma no ha cambiado, aunque cambien las circunstancias externas, entonces el mensaje sigue siendo el mismo y tú sigues con todas tus fuerzas por cumplir el mandato de tu alma. Pero si en algún momento entonces sientes que ya ese mandato ya no está, bueno, ahí es el momento de dejar las cosas en paz. En paz significa que no sigues como con la fuerza de tu ego manteniendo algo. Es como cuando uno, por ejemplo, el alma quiere que uno tome otro rumbo, por ejemplo, en un negocio o en un trabajo, y uno se empecina en el mismo trabajo y hace 100 intentos y no resulta, y por otro lado tú estás sintiendo que tienes que hacer otra cosa. Ahí entonces, si uno sigue empeñándose en eso, empieza a chocar con la voluntad del alma. Y cuando dices, ¿cómo saber cuando estás renunciando a algo demasiado pronto? ¿Y cómo saber cuando estás presionando por algo que a su tiempo y misión ha terminado? Es exactamente lo mismo. Entonces, si es lo mismo, la pregunta es, ¿qué puedo hacer para escuchar entonces la voz del alma sabiendo que una situación de crisis genera una confusión? ¿Por qué la genera? Porque es un tiempo propicio para el ego para hacer su trabajo. Entonces, en esos momentos donde hay confusión, la única posibilidad de salida es la meditación, el encuentro íntimo con el Creador. Dentro de las insinuaciones del ego, es que cuando uno está más necesitado de la luz, tiende a alejarse más de la luz. Entonces uno está con hartos problemas, con harto estrés, bien enfermo, bien abrumado, y dice, cuando esté mejor voy a volver a la meditación. Ese es un autogol, porque en el fondo es todo lo contrario. La herramienta de la meditación, que es justamente, el objetivo es acercarte, palabra y verbo clave, que es una palabra muy cabalística, que hay que subrayar y guardar. En la meditación nosotros nos acercamos a Elohim. Ese es el objetivo de la meditación, acercarnos, porque el día a día, ¿cierto? El trabajo y las influencias del ego personal y colectivo tienden a uno a como alejarlo un poco de Elohim, o a veces bastante si es que la influencia del ego ha sido muy fuerte. Entonces la meditación es un acercamiento a Elohim. En la medida que nos acercamos a Él, le damos el espacio para que Él hable, Él siempre habla. Y como somos hijos de Israel, ¿y cuál es el mandato para los hijos de Israel? Shema Israel. Escucha Israel. ¿Escucha qué? Escucha la voz del Padre. Escucha a Jehová. ¿Cómo lo escuchas? En ese momento que tú te acercas a Elohim y Él te habla. Entonces, ¿qué es lo que, y para ir contestando esta pregunta, ¿qué es lo que se puede hacer? Volver. Hacer más tiempos de intimidad con el Creador. Entonces, si una persona está en esa situación de confusión, el ego ya lo tiene a uno en las cuerdas, lo tiene medio atrapado. Si además de eso uno cede a sus espacios de intimidad con el Creador, va a ser muy difícil que uno logre paz y tenga claridad, y va a entrar en una confusión mayor. Por eso entonces la respuesta es seguir la guía del alma. Si no logras saber cuál es, tienes que meterte a la meditación y tienes que tener la certeza de que entrando tú en la meditación, el Padre siempre va a hablar.
Entonces, nunca hay que hacerle caso al ego de decir, pucha, pero es que yo estoy, no sé, un poco cansado, mi mente está muy abrumada. No, hay que darse el tiempo, sentarse, prender tu velita, empezar a respirar. Y ayer aprendimos, antes de ayer en la clase de Yeshua, aprendimos nuestro código nazareno máximo. Yeshua, Yud Shin Vav Ain. Por ejemplo, si uno dice, me quiero liberar de la confusión, aunque no tengamos el código específico de la confusión, el código Yeshua funciona también como una llave maestra, como un código maestro base. Entonces, aunque no sepas cuál es el código específico de algo, tienes el código, la llave maestra que abre todo, y entonces tú dices, medito el código Yeshua para liberarme de qué, para salvarme de qué, de la confusión mental. Y disipándose la confusión mental, viene entonces un espacio donde uno puede escuchar al Padre. Y ahí entonces vas a tener claridad de lo que tienes que hacer y todas estas dudas que están en tu mente se van a disipar. Lo importante es que los trabajos o los estudios cabalísticos vayan cambiando nuestra vida. Que la Kabbalah baje a un nivel práctico. Que nuestro camino nazareno baje a un nivel práctico. ¿Qué significa eso? En principio, que uno tenga más paz interior. Ahí hay una cosa clave. ¿Cómo sé yo que mi trabajo cabalístico lo estoy haciendo bien? Porque voy teniendo más paz interior. Y aunque las circunstancias externas no varían de inmediato, cómo yo vivo esas circunstancias externas desde un estado de paz, eso ya me está indicando que el trabajo cabalístico que estoy haciendo está correcto. Porque lo primero que ocurre en nuestra mente, en nuestra alma, cuando uno se acerca al Padre, es paz. Si yo digo que estoy cerca del Padre y no tengo paz interior, en verdad no estoy cerca de Él. Puedo estar intelectualmente creyendo eso. En cambio, cuando uno se acerca en verdad de corazón al Padre, surge de manera natural un estado de paz. Tú puedes estar en la peor de las circunstancias, con la peor enfermedad, con la peor situación económica, con el peor problema familiar, pero vas a tener paz en el corazón, que no significa que te dé lo mismo, significa que tienes paz para ir resolviendo y claridad para ir resolviendo esos temas. Entonces ahí uno ve si la Kabbalah está tocando la vida. De la paz surge todo lo demás. Va a surgir la compasión, la misericordia, el amor al prójimo, todo lo demás. Por eso uno lo primero que hace es acercarse al Padre. Eso es lo que está codificado en las escrituras de acercarse al templo, a hacer su ofrenda. Corbán, ¿cierto? De la misma raíz de acercarse. Entonces nos acercamos a Elohim, y cuando salimos de ese encuentro con Él, ¿qué nos llevamos? Paz. Y si nos llevamos paz, ¿qué es la paz? La paz es un estado en el cual los pensamientos y las emociones que habíamos generado por influencia del ego se han disipado, ya se han disuelto.
se esfumó. ¿Y qué quedó? Paz. Y ya con paz puedo ver la vida de otra forma y por lo tanto puedo tomar decisiones desde otra conciencia y esas decisiones me van a hacer que haga acciones de otra conciencia. Por eso es tan importante ir al templo todos los días, como la Torá nos indica, llevar nuestro sacrificio al templo todos los días, acercarnos a Elohim todos los días, para salir del templo siempre en un estado de paz. Si eso lo hiciéramos habitualmente, la verdad es que podríamos vivir cualquier circunstancia de la vida, cualquier adversidad, con ese estado de paz interior que, si tú lo unes ahora al concepto de emuná, si tienes la emuná y ese estado de paz, vas a saber entonces que, aunque la circunstancia sea difícil, siempre es posible alcanzar el estado deseado. Eso es lo que el ego nos engaña, a eso es lo que el ego nos nubla, nos cubre la vista y no nos deja ver esa verdad espiritual. Bien, ahí con esa respuesta, que es una reflexión que nos ayuda a todos, porque todos en algún momento pasamos por esa circunstancia de confusión y es bueno recordarnos esto. Shalom. Se ha dicho que se debe seguir la voluntad del alma, pero de acuerdo con la Kabbalah, lo que suele entenderse como alma tiene en realidad 5 niveles. En este sentido, si hay confusión entre el ego y el alma, ¿puede haber confusión entre los 5 niveles del alma? ¿A qué se refiere con ego en estas partes de los niveles inferiores del alma como el nefesh? Cuando hablo de la voluntad del alma, estoy hablando del nivel del alma de la Neshama, que es la que recepciona la voluntad del Padre de los niveles superiores. Entonces, de ese aspecto del alma es la que estoy hablando. Efectivamente, la fuerza que le llamamos el ego entra principalmente por el nefesh para ir a tomarse el ruach. Pero la voluntad del Padre está en la neshama, está en los niveles superiores, pero en nuestra alma encarnada está en el nivel neshama. Entonces, a ese me refiero. Flora dice, no entendí bien lo del sacrificio. ¿Presentarme en sacrificio? No, el sacrificio es un código. El llevar un sacrificio al templo no es sacrificarse uno. Llevar un sacrificio al templo es un código que es acercarse a Elohim. Eso es. No es que uno se sacrifique en el sentido sufriente, como a veces uno lo entiende, sino básicamente el código de llevar un sacrificio al templo es acercarse a Elohim. ¿Con qué sentido, con qué objetivo? Para recibir su luz, recibir su energía, disipar toda la energía densa que pueda haber en nosotros y volver a restablecer la paz interior que permite entonces lo demás. Andrés dice, ¿pueden haber mensajes del alma y al mismo tiempo ser bien lógicos? En realidad, los mensajes del alma son lógicos para el alma, porque existe una lógica del ego, es decir, una forma lógica de entender la realidad desde el ego. Me refiero ahí a esa mente que está solamente conectada con la materialidad. Entonces, una lógica, voy a llamarla material, que está determinada por los 5 sentidos. Lo que veo es lo que existe. Si no lo veo, no existe. Esa es una lógica material.
Pero existe una lógica que es una supralógica, que es la lógica de Binah, que es la que permite decodificar lógicamente la voluntad de el Padre, que viene a través de la Neshama, de Jochma, y la decodifica Binah. Entonces, a tu pregunta, si hay lógica en el mensaje del alma, hay una absoluta lógica, que es la lógica divina. El problema es que como uno está desconectado, está lejos del Padre, nuestra lógica humana entonces se queda en eso, en ese nivel de lógica hacia la materialidad. Es una lógica que no alcanza a la supralógica para decodificar el mensaje del alma. Entonces, no pensemos que la voluntad del Padre es ilógica o irracional, solamente es una lógica superior, supralógica. Entonces, cuando yo me acerco, aprovecho de usar el código, ¿cierto? Digo, voy al templo, voy a llevar mi ofrenda al templo. ¿Qué pasa ahí? Cuando entra la paz interior, bueno, mi lógica puede ascender hacia la supralógica y puedo entender lo que el Padre me está diciendo a través del alma. Quisiera poner una idea práctica. Hay algo que nunca falla, que es cuando uno le da o se da la posibilidad de conectar con su corazón. Entonces, supongamos que estoy en un momento de confusión. Tengo muchas posibilidades en mi mente. Como el ego es muy inteligente, todas las posibilidades son lógicas. Porque si te presentara posibilidades absurdas, lógicamente absurdas, sería fácil para uno desecharlas. Pero justamente en el momento de confusión es porque el ego hace muy bien su trabajo. Pero de todas las posibilidades lógicas, hay solo una que responde a la supralógica. Entonces, eso es lo que lo hace difícil. Es como encuentre la carta correcta. Dentro de todas estas que son lógicas, hay una que responde a la supralógica. ¿Cómo me puedo conectar con ella? Entonces, un ejercicio es, tú te colocas en un punto, estás en la meditación, te colocas en un punto neutro, podríamos decir 0, te imaginas que estás en la bifurcación de un camino y en la meditación eliges un camino primero y te imaginas recorriendo ese camino, pero te lo imaginas bien imaginado, con toda, o sea, te metes en el cuento, te imaginas que estás ahí, te pegas ahí tu cuento dentro de esa imaginación, de manera que puedas sentir, ahí está la clave, que puedas sentir qué te pasa a ti con esa opción. Ya, te das 3 minutos, 5 minutos, tú te metiste en esa opción, la viviste, podríamos decir, espiritualmente. Después vuelves al punto 0, tomas la otra opción, haces el mismo ejercicio, sientes, aquí está la clave, sientes en el corazón qué te pasa con un camino, qué te pasa con otro camino. Te digo de inmediato que hay un camino que te va a generar una paz interior. Ese es el camino del alma, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Entonces, ahí tú tienes un ejercicio concreto que no falla, porque el corazón no falla, el sensor está, solamente le tienes que dejar el espacio
y como el ejercicio espiritual, tu ser interno lo vive como real, ahí entonces experimentas la sensación de paz si haces la opción correcta y la sensación de intranquilidad si haces la opción equivocada. Ese es un ejercicio que no falla, es un ejercicio muy práctico, no dura mucho, pero te da certeza. Otra cosa es qué vas a hacer después de la meditación esa. Ajá. Lo puedes ignorar. Claro. Pero por lo menos ya tienes la respuesta. Como si en el ejercicio, si lo hiciste bien, vas a obtener la respuesta, el ego va a ser vencido en ese ejercicio. Y él buscará otra cosa para desequilibrarte, pero tú ya tienes la respuesta. Y ahí entonces, ¿dónde se une con la pregunta? ¿Hasta dónde sigo luchando? Hasta que eso que me está diciendo mi alma se cumpla. Da lo mismo todo lo que la adversidad o lo que el ego diga, porque yo ya escuché lo que tengo que hacer. ¿El Corbán qué representa? Representa tu acercamiento a Elohim, como el acercamiento que uno hace al Padre. Y en concreto lo vamos a entender como los tiempos que uno consagra para acercarse a Él, por ejemplo, la meditación. Me cambio de tema y quisiera hablar de lo que vamos a vivir el séptimo mes. Me gustaría que pudiésemos llegar muy bien preparados al séptimo mes. El día 22 de septiembre, que es martes, después de la puesta del sol, vamos a dar inicio a la meditación de Yom Teruah. Entonces, cuando se ponga el sol del día 22 de septiembre, va a entrar el día primero del séptimo mes, de acuerdo al calendario de Hanoj. De acuerdo a ese calendario, el miércoles 23 de septiembre va a iniciar el primer día del séptimo mes. Ese día vamos a comenzar un trabajo que en total va a terminar el día 13 de octubre. En total son 22 días que tienen 3 hitos muy importantes, que son el primer día del séptimo mes, Yom Teruah, el 10º día del séptimo mes, que es Yom HaKippurim. Hay 10 días en el cual vamos a hacer un trabajo cabalístico con las 10 sefirot del árbol de la vida. Yom Teruah es un día que tiene un significado cabalístico importante en relación al juicio, pero también tiene una cabalá muy bella desde la cabalá nazarena, porque está relacionado con el día de la venida del Mesías, que también lo vamos a trabajar. Ese es el día primero del séptimo mes. Eso es lo que quiero en la próxima semana desarrollar, para que podamos entender bien más estos temas, entender bien qué es el shofar y cómo lo vamos a trabajar. Después de ese primer día, vienen días hasta el día 10, que vamos a trabajar las 10 sefirot del árbol de la vida. Va a ser ese tiempo que vamos a comenzar, y desde la otra semana ya vamos a suspender las clases normales que tenemos para enfocarnos en la preparación hasta al séptimo mes, pero después todo el trabajo es principalmente meditaciones cabalísticas que vamos a ir haciendo. Por eso quería presentarles ayer el código también de Yeshua, para que vayan trabajando harto con este código, para que la conciencia de Yeshua se vaya despertando en nosotros, o nos vayamos impregnando de su conciencia, dado que esta fiesta de Yom Teruah tiene mucho que ver con la venida del Mesías,
Después entonces vamos a trabajar los 10 días del árbol de la vida. Después vamos a tener unos poquitos días entre Yom HaKippurim y Sukkot. Y ahí vamos a hacer todo el trabajo de Sukkot de los 7 días, que es para hacer el descenso de la energía del Mesías, porque en la tradición cabalística nazarena, el primer día de Sukkot se relaciona con el nacimiento de Yeshua. Entonces ahí también vamos a trabajar la Kabbalah del nacimiento, la Kabbalah de lo que se conoce como el pesebre, y toda la Kabbalah que está en ese relato, para ver qué significa Sukkot, qué significa cabalísticamente el nacimiento del Mesías. Vamos a trabajar las 7 sefirot de la encarnación durante esos 7 días del festival de Sukkot, y al 8º día vamos a hacer lo que se llama la fiesta de la consagración, que tiene que ver con el código de la circuncisión de Yeshua, y que ahí lo vamos a trabajar espiritualmente, y ahí vamos a dar término entonces a este tiempo, para que se vayan preparando, vayan terminando su teshuvá, los que no la han empezado, empezarla. Tiempo para la teshuvá en realidad es hasta el día 10 del 7º mes, hasta Yom HaKippurim. Ahí termina todo el tiempo, pero ya es bueno que uno haya trabajado este tiempo la teshuvá. Ya terminando ese tiempo hasta el 10 del 7º mes, ya se pasa a otro proceso, porque ya cabalísticamente y energéticamente ocurre algo ahí, que ya lo hecho está, y se pasa entonces hacia la otra etapa de estas fiestas de la Torá, que continuaría con Sukkot. Entonces quiero motivarlos, porque este es un trabajo muy lindo. Además, en la Kabbalah nazarena es especialmente bonito, porque tiene que ver muy directamente con Yeshua, ya sea todo lo que es el trabajo de la venida del Mesías como Mashiach ben David, y también todo lo que es el nacimiento de Yeshua y su Kabbalah. Entonces es un trabajo muy bello, y así que todos invitados para que podamos hacer juntos este trabajo como hicimos el Omer. ¿Cómo podemos imaginar algo que nunca hemos vivido y no tenemos idea de cómo sería? Bueno, efectivamente hay algo que nuestra mente racional, lógica, hacia la materia no ha vivido, pero nuestra alma sí lo ha vivido. Nuestra alma está conectada con los mundos superiores. Nuestra alma conoce cosas que nuestra mente racional no tiene idea, ni se imagina. Y es tan así que cuando el alma le dice algo a la mente racional material, lo considera absurdo, como la gente consideraba absurda antes los postulados de Galileo, por ejemplo. Entonces hay una parte nuestra, efectivamente, que ignora completamente la realidad espiritual, pero hay otra que la conoce muy bien, y en la medida que tú vas haciendo este acercamiento a Elohim y vas entrando en el templo, cada vez más tu alma va siendo consciente aquello que conoce. Entonces, ¿cómo podemos imaginar algo que nunca hemos vivido y no tenemos idea? Entonces, en ese momento, no usas la imaginación de la mente material. Dejas que las imágenes del alma
se proyecten en tu mente como un proyector proyecta una película. Es importante también que uno, aunque no tenga tanta conciencia, acepte el tremendo potencial que tiene su alma. A veces uno se identifica mucho con su mente racional, con lo que sabe. Recordemos que la mente material, la mente racional hacia la materia, la mente material es la mente que está conectada con los 5 sentidos básicamente y conoce a través de los 5 sentidos. Esa mente en realidad es muy limitada con respecto a la mente espiritual. Recordemos que la mente material, la mente que conoce con los sentidos físicos, conoce el 1% de la realidad y la mente espiritual conoce el 99% de la realidad. Entonces, por eso es importante estar trabajando permanentemente en quién es uno. Identificarse cada vez más con su Neshama, con su yo superior, con su mente superior. Entonces uno dice, bueno, a lo mejor mi mente material no da para esto. Bueno, es cierto, pero tienes otra mente y esa es tu mente privilegiada, esa es tu verdadera mente, la que tiene que controlar a la otra. Entonces, en ese sentido es importante estar siempre recordándose lo que uno es. Una vez que termine mi meditación y sepa el camino, la idea igual sería esperar hasta que la situación de paz llegue y ahí tomar la decisión. La idea es no ser impulsivo. Cuando estás haciendo la meditación y por ejemplo en el ejercicio de meditación tú haces la opción y dices, ya, ahora voy a imaginar que voy por este camino, la paz va a llegar de inmediato. Es importante entender lo siguiente. La imaginación no es una construcción intelectual. No es una película lógica. Lo que le llamamos imaginación es que tú te metes como si estuvieses viviendo esa situación. No es la imaginación como que tú estás inventando una película y la estás viendo de afuera, una película lógica. No es eso. La imaginación es una vivencia en el cual tú permites que tu ser entre, donde no solamente estás imaginando, visualizando, estás mirando, estás oliendo, estás sintiendo como con tus sentidos extrasensoriales y estás sintiendo internamente lo que te pasa. Eso es la imaginación. Y como esa imaginación para el ser espiritual es una vivencia en el momento, tú en el momento sentiste la paz. No es que después de la meditación a los días te llegue la paz. No es eso. La paz te llega en el momento porque es una vivencia. Y como es una vivencia, te llega a la velocidad de la luz, es decir, automáticamente. Tú te conectas con el camino de tu alma e inmediatamente sientes la paz. Entonces te llega al tiro. Por eso es importante esta pregunta también para aclarar lo que es la imaginación. En general, la imaginación le da una connotación como muy intelectual, que me estoy imaginando una cosa irreal. La imaginación no es eso, la imaginación es la sumatoria de todas tus facultades en el cual tú te metes a una experiencia vivencial. La verdad no sé cómo conocerme a mí misma. Recordar siempre lo que yo soy. No sé qué es eso. Bueno, para conocerte a ti misma, tienes que acercarte a Elohim. Porque la
la verdad es que nuestro sistema educacional formativo, el consciente colectivo de nuestra sociedad, nos desconecta tremendamente de nosotros mismos y del Padre. Entonces no es raro lo que te pasa. Conocemos muchas cosas. Piensa tú, la cantidad, gracias, piensa la cantidad de materia que estudian en el colegio. Yo cuando veo a mi hijo la cantidad de cosas que estudia, yo digo, tantas cosas que lo hacen conocer, pero ¿lo han hecho conocerse a sí mismo? Hay un ramo, así como está el ramo de la naturaleza, de la física, ¿hay algún ramo que diga el ramo de mí mismo, de conocer mi alma? No existe. Nuestro sistema de educación no le interesa que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Entonces no es raro que tú llegues a una edad y digas, no me conozco. Y claro, si nadie te dijo, nadie te guió, ni el sistema religioso te guía, porque te hace buscar afuera, a un Mesías de afuera, a un Dios de afuera, a alguien de afuera que te va a dar algo. Todo el sistema está diseñado para que uno no se encuentre a sí mismo, para que no se acerque a uno mismo. Y al no acercarse a uno mismo tampoco se acerca al Creador. Entonces, no te abrumes, no te sientas mal, solamente ya tómalo como una información. ¿Y qué puedes hacer? Empezar a acercarte. ¿Cómo? Como lo que estábamos viendo. Todo lo que las Escrituras se llama ir al templo a ofrecer un sacrificio es un código para decirte acércate a Elohim. ¿Cómo? Con las herramientas que hoy día tienes, las que estamos entregando en estas clases, con los códigos que estás aprendiendo. Dale todos los días en tu vida un espacio a acercarte y vas a ver cómo te vas a conocer. No te preocupes por eso. Claro, hay un espacio donde el ego, cuando entra el Ruach HaKodesh, ya queda fuera, porque tu Ruach se fortalece, se une a la Neshama, y entonces ahí el Ruach está alimentándose con la mejor energía que puede y tiene una fuerza espiritual para poner a raya al ego, efectivamente. Y todo eso se logra yendo al templo, acercándose a Elohim. Ahí está la clave. Pero hay grandes principios que si uno realmente los asume en su vida, te cambian la vida. Por ejemplo, si tú entiendes que dentro tuyo hay un templo, que el templo no está afuera, que el templo somos nosotros, que dentro nuestro está el templo de Jehová, y que lo que pide el Padre es que uno vaya todos los días a hacerle una ofrenda, eso es un código, es un principio universal. Entra todos los días en tu templo y acércate a mí. Si uno hace eso, te cambia la vida. Te cambia la vida. Así de literal. Te cambia la vida. La vida no vuelve a ser la misma si tú todos los días entras al templo a acercarte a Elohim. Y la pregunta es, ¿voy a acercarme al templo todos los días? Uno de los objetivos de hacer las clases todos los días, o por lo menos de lunes a viernes, es tener un espacio todos los días para acercarnos al templo. Para que entremos en esa lógica de ese principio. Para que se fortalezca el Ruach. De esa forma entonces ya no va a tener control sobre nosotros. Ahí tienes otro principio. El ego es
es menos poderoso, es poderoso, pero es menos poderoso que nuestra alma. Menos poderoso que nuestra alma. Pero tenemos que fortalecernos con su luz. Si no, se hace más poderoso que nuestra conciencia. Quiero agradecer a las personas que me han ayudado y que me ayudan económicamente con este proyecto. Y las personas que quieran ayudar siempre son bienvenidas para que este proyecto entonces sea viable y nos ayudemos entre todos. Muy bien. Toda Rabá, Laila Tov, Shalom.